Bueno, a ver. Díganme si se ve bien la pantalla. Sí, se ve bien, profe. Bueno, el 24B, entonces, a ver. O sea, nos piden los ceros, todos los ceros de esta función. Fíjense que tiene grado 6. Así que esta función polinómica, digamos, como máximo va a tener 6 raíces, ¿no? Es lo que habían visto el lunes pasado, como máximo. Tiene 6 raíces reales. Y bueno, el tema es calcularlas, ¿sí? Pero por otro lado les dan este dato. F-1 es 0, ¿no? Eso significa que es un dato adicional que les están dando que -1 es una de las raíces, ¿no? ¿Está? Bueno. Bueno, acá hay varias formas de encararlo. A ver. En principio, fíjense, ¿no? Uno podría decir igualo a 0 esto, ¿no? Y si lo igualo a 0, podría sacar factor común x cubo, ¿no? Pero si sacan factor común x cubo, les va a quedar multiplicando por otra cúbica, ¿no? Y que cuando la igualen a 0, tampoco van a tener una formulita como para poder resolver eso, ¿tá? Así que, en general, cuando a ustedes les daban el dato de una raíz, ¿no? ¿Qué podían hacer? Había algo que uno podía hacer para factorizar el polinomio. ¿Se acuerdan de...? ¿Ruffini era? Claro, o sea, en principio era, digamos, el teorema del resto era una técnica para poder factorizar el polinomio, ¿sí? De esta manera, fíjense. Primero vamos a plantearlo y después vemos cómo lo hacemos. Esta función polinómica, vamos a copiarla. Menos 3 cubo. Lo que yo digo es que la voy a poder escribir como un factor que va a tener en cuenta esta raíz. ¿Cómo era el factor? Era x menos la raíz. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Vamos acá. X menos 1, esta es la raíz. La raíz que es el dato que les dan, ¿no? Acá. Y después, acá queda multiplicando por otro polinomio. Este g de x es otro polinomio. ¿De qué grado va a ser? 5. Claro, uno menos, ¿no? Porque acá estoy multiplicando por uno que tiene grado 1, no tiene grado 1, esto va a tener que tener grado 5 para que el producto me dé de grado 6, ¿no? ¿Ah? O sea que en realidad este x menos menos 1 lo vamos a escribir más fácil, ¿no? Como x más 1, ¿está? Por g de x. Pero el tema es que g de x en principio no lo conozco, ¿no? Entonces, la pregunta era cómo calculamos. Ahora, ¿por qué quiero calcular g de x? Porque piensen que yo lo que voy a querer hacer es igualar esto a 0, todo, ¿no? Todo a 0. Y entonces, para encontrar todos los 0, entonces esta g de x en algún momento la voy a igualar a 0. Entonces, bueno, tengo que conocer qué polinomio es para poder después resolver esa ecuación. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculamos g de x? Y ahí viene lo que dijeron hace un ratito, con esa regla de Ruffini. ¿Ah?
No me acuerdo si es con doble F o... ¿Está? Creo habían llegado a hacer un ejemplo de esto, pero bueno, hacemos otro más. ¿Ah? Entonces, ¿cómo era la regla de Ruffini? Tenía que agarrar los coeficientes del polinomio original que les dan, de la f, solo los coeficientes, sin las potencias, ¿está bien? Ordenados de mayor a menor. ¿Ah? Y esos coeficientes los pongo en un renglón, digamos. ¿Está? ¿Cuáles serían los coeficientes ordenados de mayor a menor de este polinomio? El más grande, el que multiplica x sexta, sería 1. 1. Después sigue... Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque tengo el de x a la quinta. Están cambiados. Muy bien. De acá. Es Después, menos 5 menos 5, y menos 3. menos 3. Este es el de x cubo. Y ponemos los demás también, aunque sean 0. 0 sería el de x cuadrado. 0 sería el de x. En la riñonera. Y 0 el término independiente. ¿Está? Tengo 7, ¿no? Está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque son los 6 con potencias de x y el término independiente que es 0. Entonces vamos a poner acá, estos son los coeficientes de f de x. Ordenados de mayor a menor. ¿Está? ¿Qué más? ¿Qué más tenía que poner acá en la esquina inferior izquierda? Ahí iba la raíz. ¿Sí? La raíz en este caso era... es menos 1. ¿Está? Está bien, ¿no? ¿Lo copié bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿y ahora en qué consistía esta regla de Ruffini? Bueno, empezamos a trabajar. El primero baja directamente, ¿está bien? O sea, ahí me va a quedar un 1. ¿Está? Después, ¿qué había que hacer? Multiplicar el que obtuve acá con la raíz. Estos dos los multiplico. En la pieza, mamá. ¿Sí? Sí. Eso me da menos 1, ¿no? Menos 1, sí. Ahora vamos a ver cómo... Bueno, menos 1. Y después sumaba. Menos 2. Lo mismo con el... Y así se va repitiendo. Es como un algoritmo esto, ¿está bien? Menos 1 por menos 2, 2. Sí. Y ese lo pongo en la siguiente columna. ¿Está? 2 menos 5, menos 3. Multiplicamos de nuevo. Menos 3 por menos 1, 3. Y ese lo pongo en la siguiente columna. Sumo. 3 menos 3 más 3 es 0. ¿Está bien? Y bueno, y ahora, en realidad, como todos los demás son 0, ya me va a quedar 0, ¿no? Pues menos 1 por 0, 0. 0 más 0, 0. 0, 0. 0, 0, 0. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno obtuvo con esto? Bueno, lo que nos quedó acá, bueno, en realidad todos estos serían los coeficientes, bueno, el último anterior, no, los coeficientes. ¿De quién? ¿De qué estábamos buscando? G de x. Ese polinomio que tenía un grado menos. ¿Está bien? Sí. Ordenados de mayor a menor. ¿Está? Así que G de x. Ahora para escribirlo lo que tengo que hacer es, de la tablita de Ruffini, saco los coeficientes, pero tengo que multiplicarlos por las potencias de x correspondientes. ¿Está? Entonces, el 1 que tengo acá, ese 1 va a multiplicar ¿a quién? ¿A qué potencia? X a la, ¿cuánto? Quinta. Quinta. ¿Está bien? Y después, bueno, después voy siguiendo el orden. El menos 2 multiplica a x cuarta. Y el menos 3 multiplica a x cubo.
Y después los demás son 0, 0, 0, 0, que ni los pongo. ¿Está? Así que logramos calcular G. Entonces ahora vuelvo para atrás. Escribo la f de x. Acá si quieren, a ver, déjenme. Vamos a ver si puedo copiar esto. Copio esta f. Entonces esto es igual ¿a qué nos había quedado igual? ¿Se acuerdan? ¿No? Era x más 1 por g de x. Y entonces g de x ya lo tengo ahí calculado. X quinta menos 2x cuarta menos 3x cubo. ¿Está bien? Entonces, para eso usamos el dato de la raíz. ¿Está bien? O sea, el dato de la raíz nos permite empezar a factorizar el polinomio. No está del todo factorizado, porque acá tengo un 1 de grado 5, ¿no? ¿Está bien? Pero van a ver que con ese dato ya es suficiente para calcular las demás raíces. ¿Bien? Entonces igualo a 0. Quiero calcular raíces. Bueno, igualo a 0. Como tengo un producto igual a 0, pues esto previo que hicimos me ayudó un poco porque puedo igualar a 0 cada factor, donde ahora al menos me queda este polinomio de un grado menor, digamos, un poquito más fácil quedó, digamos. ¿Está? Esto de acá no da ninguna, no aporta ninguna raíz nueva, porque ya sabía que menos 1 es una raíz, ¿está bien? Obviamente va a salir porque apareció este factor multiplicando, ¿está? Acuérdense que este era el dato original, ¿no? Del problema, que menos 1 es raíz, ¿está? Bueno, la obtengo ahí como tenía que pasar. Lo nuevo es esto, que antes no lo tenía, ¿no? Porque antes tenía uno de grado 6. ¿Qué harían para resolver esta ecuación ahora? Eso es lo que deberíamos poder solucionar ahora, ¿no? ¿Cómo resuelvo este polinomio que tiene grado 5 igualado a 0? Ahí a uno se le tiene que ocurrir algo, digamos, ¿sí? No podríamos volver a hacer. No dije nada. Lo de que hicimos antes, no, pero nos falta la raíz. Bueno, esa sería una idea. El tema es que si lo haces vas a ver que podría llegar a justo de casualidad. Déjame ver si cumple. Si vos pones menos 1 acá, a la quinta te da menos 1. Acá menos 2 por menos 1 te va a dar menos 2. Bueno, justo acá cumple. Porque fíjate que cuando vos reemplazás por menos 1, Claro, igual a 0. te da 0. O sea que menos 1 es una raíz doble. ¿Está bien? Pero en caso de no tenerla. En caso de no tenerla, justo acá lo podrían hacer. Pero lo más general es que no sea raíz de esto. Entonces, si no es raíz de esto, uno no podría volver a aplicar Ruffini para factorizar esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre hacer? Fíjense. Sin despejar, porque el despeje directo no voy a poder hacer porque tengo un montón de potencias. Pero ¿qué podría hacer con el x cubo? X cubo, fíjense que... Factor común. Sí, claro. ¿Ven que x cubo es un factor común? Están los tres términos, ¿no? ¿Cómo les quedaría? Entonces, x cubo por x quinta, si yo le saqué 3 potencias a este, me van a quedar 2, ¿no? Al x cuarta, si le saco 3, me queda 1, 1x. Y al x cubo, si le saqué x cubo, me queda solo el numerito que multiplica. ¿Está? ¿Está bien? ¿Para qué sirvió esto? Bueno, porque ahora uno tiene un nuevo producto igualado a 0. Entonces ahí uso lo que... Perdón, ahí me perdí con el factor común. ¿Acá? A ver. Sí. Pará. Porque. No, ya está. Listo. Dije nada, porque se suman las potencias. Listo. Sí. Yo les estaba multiplicando en la mente, perdón. Ya está. Pará, si no, déjame hacer algo. O sea, hay una forma
como muy metódica para hacer esto de factores comunes. Si vos acá pones x cubo, lo que tenés que poner del otro lado es lo mismo dividido por lo que vos sacaste de factor común. Esta es como la manera sistemática de hacerlo. ¿Ven esto? O sea, yo saco algo y lo pongo dividiendo. Entonces, de esa manera no cambio la expresión. ¿Está bien? Entonces, ahí te va a quedar. Y acá, en estos cocientes, cancelás x quinta dividido x cubo. Te quedan de las 5, X2. te quedan 2. X cuarto dividido x cubo, te queda una x, ¿no? Sí. Y acá no te queda ninguna. ¿Ah? Sí, ahí está, gracias. No, nada, si dudan, hagan esto, por ahí es un poquito más largo, pero se aseguran de que va a estar bien. Bueno, entonces habíamos dicho que ahora lo de siempre, ¿no? Igualamos a 0 cada uno de los factores. X cubo, este factor igual a 0, o este otro igual a 0. Bueno, este de acá me da una raíz. X cubo igual a 0 tiene como solución la raíz cúbica de 0, que es 0. ¿Ah? Y para resolver esta ecuación, ¿qué podrían aplicar? Algo que ya sabemos. La resolvente. La resolvente. ¿Ah? Menos b, ¿no? O sea, 2. Más b. Lo pueden hacer con la calculadora si quieren. 4 menos 4 por 1 por a por 0. Menos 3. Sobre 2 por 1. ¿Cuánto da eso? 4 por 3 menos 3. 12 más 4, 16. Ahí 16, 4, ¿no? 2 más menos 4 dividido 2. 2 más 4, 6 dividido 2, 3. Y la otra, 2 menos 4 menos 2 dividido 2 menos 1, que era la que habíamos dicho que es raíz doble, ¿no? ¿Está bien? Que también cancelaba esto, ¿está? Bueno, y ahí ya está. Fíjense que ahí con todo este proceso que hicimos, logramos calcular todas las raíces, ¿no? O todos los ceros, ¿no? Son las que quedaron ahí todas recuadradas, ¿no? Entonces la respuesta es el conjunto de ceros, lo escribimos así, de la función f, entre llaves. Vamos a poner ordenadas, ¿sí? De menor a mayor, no es necesario, pero para lo que viene por ahí ayuda un poco. Menos 1 es la más chiquita, 0 y 3. 1, menos 1 no la repito, que es la misma, es doble, digamos. ¿Eh? Y esta es la respuesta. Entonces. O sea, en vez de 6 raíces, que es el máximo, tendría 13 en este caso. Barra 4 porque menos 1 lo repite. Claro, sí, o sea, de las 6 que podía llegar a tener como máximo, tiene solo estas 3, digamos. Bien, perfecto, gracias. Eso, ¿por qué? Fíjense por qué es eso, porque como esta ecuación es de grado 3, entonces este 0 en realidad es como una raíz triple, menos 1 es una raíz doble, entonces ahí ya tendría 5, ¿no? Si uno cuenta la multiplicidad, digamos, de las raíces, y después está la 3, ¿tá? Pero mucho no nos va a interesar por ahora eso, digamos. Bueno, ¿y qué más? En este creo que no podía nada más. Hallar y encontrar el conjunto de ceros, está. Ese sería el conjunto de ceros, ¿está? Bueno. Algo para lo que viene, lo voy a escribir acá, es recordar que siempre la función que uno está analizando no es ni esta cuadrática, ni este de grado 5, sino que es la original que tenía de grado 6. ¿Está bien? La f que yo analizo es la que tenía originalmente, que es esta de acá. Que lo que sí podría hacer, si se los piden, es factorizarla, ¿no? O sea, fíjense que esta función totalmente factorizada sería el x cubo
este factor. Bueno, primero el x más 1 que tenía, vamos a ponerlo en orden. Primero el x más 1. Después salió el x cubo. Después, ¿quién más tenía? El x cubo. Después esta cuadrática, que también la podría escribir factorizada. O no, la dejo así escrita. Perdón, ¿y por qué no podemos poner g, que es x a la quinta? ¿Nos conviene mejor poner x al cubo? ¿En vez de qué decís? En vez de poner x cubo. Que poníamos al principio x más 1 y después el factor de... No, la ecuación de g. Sí. ¿Nos conviene poner directamente g factorizada así? No, depende. Para lo que vamos a hacer ahora un ratito, por ahí ayuda un poco tenerla escrita así factorizada para hacer alguna cuenta, digamos. Porque ahora vamos a hacer alguna cuenta más con esto. Ok, gracias. Pero en realidad uno la podría dejar escrita así. ¿Está? Sí. Salvo que te lo pidan explícitamente. Factorice completamente, ¿no? La función polinómica. ¿Está? Gracias. No, nada. Bueno, entonces este era el que me habían pedido. Bueno, ¿algún otro? A ver, no sé si... después los demás es... Bueno, después los que vienen del el 25 y el 26, también hicieron alguno con Silvia, que era, les pedían calcular una función polinómica y les daban como dato las raíces, ¿sí? Eso les salió, ¿lo entendieron? Bueno, al final si queda tiempo lo vamos a decir. Pero bueno, si quieren empezamos con lo que sigue, que tiene que ver con los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Bien? Que eso ya lo mencionamos y los calculamos, digamos, para funciones cuadráticas, por ejemplo. Pero bueno, también los vamos a calcular para funciones polinómicas en general. ¿Tá? Ahora, para una función cuadrática, las funciones cuadráticas, como las lineales, uno las podía estudiar de manera completa, ¿no? O sea, uno podía siempre calcular el vértice, las raíces, ¿no? Esto uno siempre lo podía hacer con las cuadráticas. Entonces, si uno tenía las raíces, y bueno, y uno tenía el gráfico, digamos, y uno ahí mismo, en el gráfico, uno veía, por ejemplo, cuál era el conjunto de negatividad, ¿no? O cuál era el conjunto de positividad, ¿está bien? Eso salía del mismo gráfico, porque uno siempre van a poder graficar cualquier cuadrática. Con las lineales, como tienen más potencias, no van a poder graficar por ahora, ¿está bien? Entonces, el gráfico no lo vamos a poder hacer de manera muy precisa, ¿está bien? Entonces, para una función polinómica en general, lo que vamos a necesitar es otra herramienta para poder calcular estos conjuntos de positividad y negatividad. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, esa otra herramienta tiene un nombre a través de un teorema que ahora lo vamos a escribir, pero para poder usarlo necesito ver una característica de ciertas funciones. ¿Está bien? Es como que ahora vamos a ver un tema un poco al margen, que lo vamos a aplicar en un ratito. ¿Está bien? Y ese tema se llama continuidad. O funciones continuas y no continuas. ¿Eh? Lo vamos a explicar más que nada desde el punto de vista gráfico. ¿Está bien? Fíjense si uno tiene, en principio, una curva cualquiera. Una curva así. Un punto en particular. Ahí. Pongamos que es el 2, 3. F en 2 es 3. Y les hago la siguiente pregunta.
¿Qué pasa con los valores de la función cuando los valores de x se acercan a 2? Fíjense, si x se acerca a 2. ¿Acercarse a 2 qué significa? Que los valores de x no son exactamente 2, sino que son cada vez más cercanos a 2, más parecidos, ¿no? Por ejemplo, 2,1, 2,01, 2,001, ¿está bien? Entonces, a medida que me acerco con los x a 2, fíjense que los puntitos del gráfico se van acercando a este punto, ¿no? O sea que me acerco ¿a quién? ¿A qué valor de imagen? Y a 3. ¿Lo ven eso? Cuando Sí. x se acerca a 2, la función se acerca a 3. ¿Ah? Pero, claro, acercarme al 2, uno lo puede hacer desde el lado izquierdo también, ¿no? O sea, podría acercarme al 2 de este lado. Eso implicaría que los números serían, por ejemplo, serían más chicos que 2, ¿no? Pero parecidos. Por ejemplo, 1,9, 1,99 y así es, ¿no? Entonces, si vengo del otro lado, los puntitos, fíjense que también se acercan a este punto, ¿no? Por debajo vengo, pero no importa. También los valores se acercan a el valor 3, ¿no? O sea que del lado izquierdo también pasa lo mismo. Cuando x se acerca a 2, las imágenes, los valores de la función se acercan a el valor 3. Perdón, profe, ¿se escriben los dos con la misma flecha en el mismo sentido? Sí, vos decís porque vengo de un lado o del otro. Claro. Sí, sí. Hay una manera de diferenciarlos que es poner, vamos a poner, más adelante lo vamos a ver, es poner, cuando vos venís por el lado derecho le pones como un más. Y cuando, Ok. cuando veamos límite lo vamos a ver, ¿tá? Pero por ahora no le demos mucha bola. Venís de un lado y del otro, sí, lo escribimos igual. Lo importante es que este valor al cual se acercan la función, las imágenes, coincide con quién? Con la imagen de 2. ¿No? Porque la imagen de 2 es 3. Entonces, lo digo con palabras. Cuando el x se acerca a 2, si la función se acerca a f de 2, si x se acerca a 2 y f de x se acerca a la función en este número, decimos que es continuo. Esa es como la definición de una función continua. Entonces decimos que f de x es continua en ese valor de x en particular, que es 2. ¿Está? Bueno, entonces uno diría, pero eso medio, ¿no? Va a pasar casi siempre. Si yo en vez de tomar este punto, tomo otro de acá, otro, y va a pasar lo mismo, ¿no? Que si me acerco de un lado o del otro, los puntitos se van a acercar a este punto, ¿no? Y es cierto, con esta curva pasaría que en cualquier x que ustedes tomen, se va a cumplir que es continua. ¿Tá? Entonces, bueno, la idea de continuidad se entiende mejor cuando uno ve un ejemplo donde no se cumple. ¿Tá? Vamos a ver un ejemplo que no es continua. Entonces, bueno, hay distintas situaciones que pueden darse, pero una de ellas sería, dibujo acá una línea así punteada, vertical, y acá voy a dibujar un gráfico un poco raro si quieren, pero gráfico al fin de una función que hace así y que hace así, por ejemplo. El gráfico. La idea es que acá, con esta línea punteada, lo que yo quise indicar es que estas curvas amarillas nunca llegan a tocar esta recta vertical. ¿Está bien? Imagínense que ese número es 3. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿puedo decir lo mismo que antes? O sea, a medida que me acerco a 3, ¿podría decir que la imagen, que la función se acerca a un valor?
Y no, porque justamente esta curva nunca toca a esta recta vertical. ¿Está bien? Es decir, 3 no pertenece al dominio de la función, ¿no? Dominio de f. O sea, no hay ningún punto del gráfico que tenga x igual a 3. ¿Está bien? Porque estas curvas se acercan, pero nunca tocan a esta recta. ¿Está? Bueno, entonces, en este caso, como no pasa lo mismo que antes, decimos que en x igual a 3 no es continuo. ¿Está bien? O sea, siempre que tenga un punto que no está en el dominio, y bueno, ahí la función no va a ser continua, porque no hay manera de hacer que pase lo que pasaba antes, ¿no? Que se acerque al punto, porque ese punto no existe ahora. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Esta recta no termina tocando, ¿está? Así que en ese caso no es continuo. Ahora después lo voy a decir de otras maneras. Podría pasar otro caso que no es continua tampoco, que exista un punto, imagínense algo así, viene hasta acá, llega al punto, por ejemplo, que sea 4, de 4 o 7, llega hasta ese punto, pero después la función sigue así. Una función rara, pero funciona al fin, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que cuando uno se acerca al 4 por el lado izquierdo, y este valor pongamos que es menos 3. Cuando me acerco por el lado izquierdo, si vengo de este lado, la función se acerca a... Ahora, si vengo de este lado, fíjense que los puntitos vienen así, ¿no? Entonces se acerca a 7. Pero cuando vengo del otro lado, con números más grandes que 4, 4,1, 4,01, los puntitos ahora vienen así. ¿A qué valor se acercan? Y a este valor, a menos 3. Pero resulta que de ambos lados me acerco a números que son distintos. ¿Está bien? O sea, no es el mismo número como pasaba en el primer ejemplo, ¿no? Era 3 y 3. Entonces, como son distintos, bueno, entonces esta función tampoco es continua, no es continua en ese valor de x. El valor de x que le corresponderá en x igual a 4. ¿Ah? Bueno, entonces, nosotros más que nada vamos a usar como una definición gráfica de continuidad. Si ustedes comparan el trazo de una función continua, como el primero que hicimos, y ven el trazo de una función que en algún momento no es continua, a la hora de dibujarla pasa algo concreto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre dibujar un trazo continuo de un trazo que no es continuo? Hay una diferencia práctica, digamos. ¿Cuál sería? Hay algo que uno hace, yo lo hice. ¿Graficar sería? Graficar, pero ¿cuál es la diferencia? Mirá, lo voy a hacer ahora. Fíjense, ¿cuál es la diferencia fundamental entre dibujo un trazo continuo, dibujo un trazo que no es continuo? Bueno, ustedes no lo van a ver. Lo que hice. ¿Qué diferencia hay a la hora de dibujar entre estos dos? Con el lápiz, ¿no? Sí, que no están continuados, o sea, que la línea está separada, digamos. Claro, ¿O no? tiene un salto, ¿no? A eso me refiero, sí. Y yo a lo que me refiero es que no me veían a la hora de dibujarlo, pero tengo que levantar el lápiz del papel o de la tableta, ¿no? ¿Está bien? Sí, O sea, sí. no hay forma. O sea, cuando ustedes vayan a dibujar una función que no es continua, en algún momento, ahora, levanto el lápiz. ¿Está bien? Para un trazo continuo, no.
Ustedes lo dibujan sin levantar el lápiz del papel. ¿Está? Esa es la noción que vamos a manejar más que nada, una noción gráfica de continuidad. ¿Sí? Y una consulta, ¿cada uno de esos gráficos separados que haces pertenecen a la misma función o estamos hablando de dos funciones distintas? No, De es dos la misma. gráficos distintos. Es la misma, o sea, la función es todo. Todo No, es F en todo. este caso. Claro. No hay un G, listo. Sí, lo mismo con esta que dibujamos acá, con esta línea recta, es una única función. ¿Está? Bien, gracias. Bueno, entonces se entendió esta idea de continuidad, no continuidad. Y la vamos a necesitar ahora para lo que viene, ¿sí? Bueno, uno podría dar algún ejemplo de la vida, más o menos de la vida cotidiana, digamos, pero más que nada de física. Si ustedes, por ejemplo, tienen una ecuación que les da la posición de un cuerpo que se está moviendo en función del tiempo, esa función necesariamente tiene que ser continua, ¿no? Piensen en lo siguiente. Imagínense que acá tengo un gráfico del tiempo, no sé, en segundos, por ejemplo, y acá la posición de un objeto en metros, ¿no? Entonces, digamos, a medida que transcurre el tiempo, me va diciendo en qué posición está, ¿no? A medida que transcurre el tiempo. Esa función necesariamente tiene que ser continua. ¿Por qué? Porque si ustedes dibujaran una función no continua para este ejemplo, fíjense que en algún momento hace esto, pero es la posición en función del tiempo. Entonces, ¿qué hubiera significado? Ustedes están viendo algo que se mueve y esto nos dice en qué posición está. Estaría pasando, por ejemplo, no sé si este valor es 1 metro y este valor es 3 metros. Si la función llegara a ser no continua, nos estaría diciendo que estaríamos viendo un objeto que se mueve, que llegó a 1 metro, de pronto desapareció y apareció a los 3 metros de golpe, en el mismo instante de tiempo. ¿Lo ven eso? Sí. Eso no podría pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay funciones que sí o sí tienen que ser continuas. Esto no podría pasar. En física eso no podría pasar. ¿Está? O sea que una función que da la posición de algo que se mueve en función del tiempo, necesariamente tiene que ser continua. ¿Está? Si no, es como que, no sé, tengo fantasmas, ¿no? Digamos, ¿está? ¿Sí? O sea, la Sí. posición, esta es continua. O sea, si yo tengo la posición 1 metro y la posición 3 metros, no hay manera de no recorrer todos los puntos intermedios. No hay manera de saltearse el espacio, digamos. ¿Está? Bueno, y así, bueno, hay muchas funciones que necesariamente son continuas. Acá en matemática, uno también lo que hace es estudiar funciones no continuas, ¿está? Pero también aparecen. Digamos, ¿okay? Bueno, dicho todo esto, de como una breve introducción de continuidad, volvemos a las funciones polinómicas. Ustedes hicieron algunos gráficos con Silvia de algunas funciones polinómicas y eran trazos continuos, ¿no? Y ese es un resultado que vamos a utilizar, ¿está bien? Lo podría hacer, a ver si tengo algún grafiquito. Oh, no sé, acá dibujo alguna, qué sé yo, x cubo menos x cuadrado más 1, que es una. Ahí tengo una función polinómica de grado 3. Dibujo otra, por ejemplo, x sexta menos x cuarta menos 6. Divido siempre en baja.
X sexta menos X cuarta, 7. De curva, ¿está? Pero cualquiera que ustedes vayan a dibujar van a ver que cumple, que los trazos son continuos. ¿Está bien? Entonces, bueno, incluso las rectas, ¿no? Yo podría acá dibujar una función lineal, es un caso particular de función polinómica, ¿no? Con grado 1, ¿está? O, no sé, podría dibujar una parábola también, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que se puede demostrar analíticamente que todas las funciones polinómicas son continuas. ¿Está bien? Entonces, ese es el resultado que vamos a utilizar. Todas. No importa el grado, ¿está bien? Que tenga. Todas las polinómicas son continuas. ¿Está? O sea, los trazos van a ser así, trazos continuos, justamente. ¿Está? Bueno. Las que a ver, ahora la semana que viene vamos a ver límite. Bueno, ya la semana que viene vamos a estudiar algunas funciones que no van a ver que no son continuas, que tienen esas rectas, como ya había dibujado antes, que a las cuales se acercan pero nunca las tocan, esas rectas verticales, por ejemplo. ¿Está? Esas funciones las vamos a ver la semana que viene. Pero bueno, entonces, se entendió esto, ¿no? La idea de continuidad. Sí. Bueno, entonces vamos a ver dos teoremas, en principio. Vamos a ponerle nombre, se lo llama teorema de Bolzano. El teorema, lo escribo primero, ¿sí? El teorema de Bolzano lo que dice es que si tengo una función continua, si f de x es continua, en algún intervalo, vamos a poner intervalo AB cerrado, y f en A es positivo y f en B es negativo. Ahora vamos a hacer un dibujo para entender esto. O al revés, f en A es negativo y f en B es positivo. Entonces, lo que asegura este teorema es que existe al menos una raíz en este intervalo. Entonces existe al menos una raíz en el intervalo AB. Bueno, a ver qué significa todo esto que escribimos. Entonces, hagámoslo gráficamente, ¿no? O sea, acá tendría dos situaciones, uno o dos. Entonces, imagínense el trazo de una función continua. Algún trazo. Pero que cumpla con la condición 1. Que si yo tengo un intervalo AB, en A sea positivo, y en B sea negativo. Imagínense que este es el A, puede ser un número cualquiera, no importa, acá tengo otro más grande, pero si f de A es positivo, ¿estamos de acuerdo que el punto del gráfico va a quedar por encima del eje?
Esto sería el valor de la función en A. Positivo. Entonces el punto queda por encima del eje. Ahora en B nos dicen que se cumple todo lo contrario, que f en B es negativo. O sea que el punto del gráfico, que corresponde a B, va a estar por debajo del eje, ¿no? ¿Está bien esto? Entonces, en A es positivo y en B es negativo. El valor de la función, ¿no? Esto ustedes dirán, ¿y por qué es que es positivo y negativo? Bueno, positivo y negativo en el otro. Es como lo que estamos suponiendo en este teorema. Siempre en un teorema uno supone cosas. Acá supongo dos cosas, que la función es continua y que pasa esto, o lo otro. Después voy a dibujar el otro caso. ¿Ah? Ahora, les diría a ustedes que vean la forma de unir estos dos puntos con un trazo continuo sin tocar al eje X. Si alguien lo hace, le doy un premio, digamos. O sea, unir estos dos puntos con un trazo, una curva, la que ustedes quieran, sin tocar al eje X. ¿Lo pueden hacer? No debería haber una interrupción. O sea, llegado lo más que se puede, que sería el infinito de sobre X desde A, y el inversa. Claro, pero deberían saltar, ¿no? O sea, tendrían que levantar. Claro, sí. ¿No? Sí. Pero acá no lo pueden hacer porque es continua. Una de las hipótesis es continua. Entonces, si es continua, no hay forma. Yo puedo inventarme cualquier curva, lo evito, no quiero tocarlo, pero en algún momento no me queda otra, ¿no? ¿Está bien? Sí. Puedo ir para arriba, todo lo que quiera, pero en algún momento lo voy a cruzar. Puede ser que lo cruce más de una vez, porque, ¿no? Podría pasar esto. ¿Está? O sea que con trazos continuos, si quiero unir estos dos puntos, no hay forma de evitar al eje X. Un trazo continuo. No puedo evitar, entonces, cruzar al eje X. ¿Está? Eso significa, entonces, que si no puedo evitar, o sea, en algún momento lo cruzo. Entonces, en algún momento... Y entonces, si en algún momento cruzo al eje X, ¿qué significa? Estoy cruzando acá, 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 ¿no? Si en algún momento lo cruzo, significa que hay al menos una raíz. Puede haber más, ¿no? Entonces, al menos existe una raíz. Que eso era lo que decía el teorema. Entonces existe al menos una raíz en el intervalo AB, ¿no? AB abierto es una sutileza, eso porque en A y en B dijimos que es positivo y es negativo, entonces A y B seguro que en A y en B no hay raíces, están ahí en algún lugar dentro de ese intervalo. ¿Qué lugar? No lo sé, el teorema no lo dice, pero te asegura que en algún momento lo cruzás al eje X. ¿Está? Esta sería la situación 1, ¿no? Esta de acá. Situación 1. Y la situación 2 se va a dar lo mismo porque situación 2 ahora es negativa primero y después es positiva. Es lo mismo, salvo que ahora el puntito en A está por debajo y en B está por encima. Les pasa lo mismo, ¿no? Si uno quiere unir los dos puntos, en algún momento lo va a cruzar. ¿Está? Sería la situación 2. ¿Sí? Ahora, si ustedes trabajaran en un intervalo, pero claro, si uno no... Entonces, dibujo los dos puntitos. Uno por debajo, otro por encima o al revés.
Si no tienen la restricción de que la función sea continua, y bueno, ahí sí pueden evitar el eje, ¿no? Pueden venir, llegan hasta acá, saltan, ¿no? Y después sigo. Entonces ahí no lo cruzo, ¿no? ¿Está bien? Ahí no lo cruzo, pero esta función no cumple con una de las hipótesis de Bolzano, ¿no? Pero no es continua esta función en todo ese intervalo. ¿Está bien? O sea, si es continua, necesariamente en algún momento lo van a cruzar. ¿Está? Bueno. Este es uno de los teoremas que yo les decía. Que en realidad el que vamos a utilizar es una consecuencia de este teorema. Secuencia. Teorema. Les pongo una palabrita por ahí, digamos, para nada, para que sepan. Cuando uno tiene un teorema principal y uno concluye algo casi inmediatamente, se llama que es un corolario. Corolario. O sea, sería como el corolario del teorema de Bolzano, lo que voy a escribir ahora. ¿Está? Que di el primero, el que vamos a usar más que nada es el que vamos a ver ahora. También esta consecuencia. Pero se entiende en base a lo que vimos recién. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice este corolario del teorema de Bolzano? Sí, pero la función es continua. Esa hipótesis la seguimos manteniendo. X es continua. En algún intervalo AB. Y ahora la función f no tiene raíces. No tiene raíces en algún intervalo. El intervalo AB, de nuevo así abierto. Entonces, dos puntos. 1. F de x es mayor que 0, es positiva. En ese intervalo AB. O 2, f de x es negativa. en ese intervalo AB. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujo para entender este teorema. Entonces yo tengo un intervalo de A a B, cualquiera, en principio. Y yo lo que sé es que la función en ese intervalo no tiene raíces. Pero si no tiene raíces, yo acá tendría que dibujar como alguna curva, pero al no tener raíces, no va a tocar nunca el eje X, ¿no? Entonces, bueno, si sé que no tiene raíces, y bueno, se podría dibujar cosas así, cosas raras si quieren, pero está prohibido tocar al eje X porque no tiene raíces. ¿Podría dibujar otras curvas? Sí, podría dibujar curvas que están por debajo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, como que medio que no, justamente si yo cruzara el eje X, si es positiva y es negativa, y eso me indicaría por el teorema que vimos antes de Bolzano, que como cambia de signo, entonces tendría una raíz, que estaría contradiciendo una de las hipótesis del teorema que nos dice que no tiene raíces. ¿Está bien? Entonces, la idea es que si la función es continua y no tiene raíces, me quedan dos posibilidades. Que el gráfico quede por encima del eje o que el gráfico quede por debajo del eje. ¿Está bien? Una cuadrática podría ser tranquilamente la parábola, ¿no?
pero que no Que tuviera... no toque X, claro. Que no, claro, sin raíces, ¿no? Sí. Exacto, sí. Entonces, fíjense que esto lo que nos va a permitir es justamente estudiar los conjuntos de negatividad, porque si estamos en el caso 2, si la función es negativa, eso va a significar que ese intervalo, ese conjunto, va a ser de negatividad. O, si estamos en la situación 1, con grafiquitos de este tipo, eso nos va a decir que ese conjunto es de positividad, ¿no? Ahora vamos a ver cómo, digamos, llevamos a la práctica este teorema, ¿no? Pero yo creo que la idea se entiende, ¿no? O sea, si no tiene raíces y es continua, no queda otra. De nuevo, si no es continua, ya no vale. Si no es continua, puede pasar perfectamente que no tenga raíces, ¿no? Y que cambie de signo, ¿no? De nuevo, podría pasar que yo vengo así, salto, no tiene raíces y es positiva y después es negativa. ¿Ah? Pero bueno, digamos, no cumple que sea continua. ¿Ah? Si es continua, no me queda otra que el gráfico esté condenado a estar por arriba, nunca puede ir hacia abajo. ¿Está bien? Porque al ir hacia abajo, necesariamente va a cruzar al eje X y va a tener una raíz. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Yo creo que la idea es bastante intuitiva, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Y bueno, la idea va a ser ahora usar esto para calcular conjuntos de positividad y negatividad de funciones polinómicas. ¿Ah? Bueno, entonces. Vamos a ver primero algún ejercicio como introductorio, que es el 27, que no les piden hacer cuentas, ninguna cuenta, sino que es más que nada para entender la idea de este teorema, ¿sí? Bueno, fíjense lo que nos piden, ¿no? Nos dan como, bueno, primero les dicen f, esto no sé si lo mencionamos en algún momento, es la manera de definir una función. La función, el nombre es f de R en R, es el dominio, codominio, por ahora mucho no nos interesa, pero nos dicen que es una función continua que corta el eje X en exactamente 3 puntos. Corta el eje X, toda esta frase, en exactamente 3 puntos, eso significa que la función tiene 3 raíces, y no tiene ni más ni menos, tiene justo 3, ¿está? ¿No? Pues lo mismo decir que el gráfico corta el eje X. Bueno, y les dan como dato una tabla de valores que cumple esa función. Para algunos valores de X, les dan los resultados de la función que valen estos valores de A. ¿Está? Consulta, profe. Decimos que tiene 3 raíces por... No, está bien, no dije nada. No dije nada, exactamente 3 raíces. No estaba pensando en la función x a la cuanta. No, perdón, no dije nada. X, sí, no, en realidad podría ser un... O sea, tendría que, si tiene 3 raíces, necesariamente va a tener que tener grado 3 o más, ¿no? O más, claro, ahí está. Pues acordate que uno que tenga grado 6 podía tener 3 raíces nada más, ¿no? Claro. Lo que sí es que no podía tener grado 2. ¿no? Ah, sí. Bueno, entonces le dan esta tabla de valores. Y les piden acá ver algunas cosas. Para cada uno de los C indicar un intervalo. Entonces vamos a hacer primero como un gráfico trasladando los valores de esta tabla a un gráfico. ¿Está? Eso, esto en general siempre ayuda a dibujarlo porque uno visualiza un poco mejor los puntos, ¿no?
Pero no hay valores de x negativos, así que... Bueno, vamos con los puntos. Este de acá, menos 3 en x, 2. Ese puntito, ¿no? Dibujo todos primero. Menos 2, menos 2. Menos 1, 3. Menos 1, 3, sí. 1, entonces está por acá arriba. Cero, 5. Oh, que bueno, voy a poner ahí más cerquita. 0, 5. 1, 4. 1, 4. No voy a marcar el 4, no va a interesar mucho, así no. 2, 1. No me quedé 5, no, 2, 1. 2, 1. Y el último, 3 menos 1. 3 menos 1. Está por acá abajo. Bueno, entonces la idea es, primero, punto A. Para cada uno de los ceros de f, sé que hay 3, entonces para cada uno de esos 3 que no los conozco, no sé cuáles son los 3 puntos, no sé cuáles son las raíces, ¿está? F tiene 3 raíces, pero no las conozco. No sé cuáles son, pero no me dan la fórmula de la función. Aunque tuviera la intención de calcularlas, no puedo hacerlo porque no sé cuál es la expresión, no puedo igualar a 0, ¿está? Pero bueno, al menos lo que nos piden es tratar de encontrar esas raíces de la manera más precisa que uno pueda. O sea, no sé cuáles son, pero a ver si las podemos encontrar de alguna manera. O sea, indicar un intervalo de amplitud 1 que contenga cada una de esas raíces, ¿no? Entonces uno diría, bueno, ahora empecemos. ¿Qué pasa entre menos 3 y 2? ¿Qué pasa en este intervalito de acá? Con respecto al teorema que vimos, ¿no? Intervalo menos 3, menos 2. Estamos de acuerdo que la función menos 3 es positiva y la función en menos 2 es negativa. Esto tendría que haberlo dibujado. Este era el azul, ¿no? El punto está por debajo y este está por encima. Entonces, lo que nos decía justamente el teorema de Bolzano es que era así, ¿no? Si es positiva y negativa, si cambia el signo y la función es continua, entonces existe al menos una raíz en ese intervalo, de menos 3 a menos 2. Que lo que nos pedían es un intervalo de amplitud 1. Bueno, la amplitud es la distancia entre los bordes. De menos 3 a menos 2 hay 1 de amplitud. O sea que ahí encontré un intervalo. Entre menos 3 y menos 2 hay al menos una raíz. Pero no sé cuál es. Pero al menos sé que está localizada en ese lugar, en ese intervalo. ¿Está? ¿Está bien? Entre menos 2 y menos 1, ¿qué podría decir? ¿Pasa lo mismo? Entre menos 2 y menos 1. Sí, también habría. También, ¿no? Porque también cambia de signo, ¿no? Acá es negativa. Porque I es negativa y es positiva en el menos 1.
Claro, exacto. De menos 2 a menos 1 pasa lo mismo, porque f en menos 2 es negativa y f en menos 1 es positiva. Lo vemos ahí en el gráfico. Así que la conclusión es la misma. Existe al menos una raíz en ahora menos 2 menos 1. Bueno, entonces ya tengo una raíz localizada en este intervalo, la otra localizada en este intervalo. Vamos al siguiente, de menos 1 a 0, acá. De menos 1 a 0. ¿Podría decir lo mismo? Ahí no, porque está por encima Muy del bien, eje. claro. Acá los dos son positivos, o sea, entre menos 1 y 0, no cambia el signo. No es que pasa de ser positiva a negativa al revés. O sea, f en menos 1 es positiva, f en menos 1 es positiva, y f en 0 es 5 también es positiva, y f en 0 es positivo. Entonces, es como, acá no puedo, digamos, no puedo. Es como que no estoy cumpliendo con las hipótesis del teorema de Bolzano, ¿no? O sea, no se cumple una hipótesis del teorema de Bolzano, porque se acuerdan que era una hipótesis que cambia el signo. ¿Está bien? Acá no cambia el signo, las dos son positivas. ¿Está? O sea que ahí no lo puedo aplicar, no puedo decir que existe una raíz entre menos 1 y 0, no lo sé. ¿Está? Bueno, y así seguir con todos. Fíjense, de 0 a 1 lo mismo. No cambia el signo, entonces no puedo decir que hay una raíz. De 1 a 2 tampoco, pero de 2 a 3 sí. ¿No? Entonces puedo decir que existe al menos una raíz en, ¿cuál era? 2, de 2 a 3. De 2 a 3. Y ahí nos quedan delimitadas las tres raíces exactamente que podíamos hacer. Muy bien, claro. ¿Está? Entonces, se entendió esto, ¿no? Entonces, que quedaron localizadas ahí, ¿no? Eso es lo primero. Usando Bolzano localizamos en tres intervalos distintos dónde estarían las raíces. Ahora, como sabíamos que tenía exactamente 3, puedo decir algo más. Ven que acá yo puse existe al menos una raíz. ¿Qué podría borrar de esta frase? Que existe una raíz, Muy no bien. al menos. Claro, perfecto. O sea, ahora como ya quedaron localizadas en todos los intervalos, de esta frase puedo borrar el al menos. Bueno, no es fácil escribirlo que, digamos, puedo decir que existe una raíz en cada uno de esos intervalos que estuvimos viendo. En el menos, ¿cómo era? Menos 3 menos 2, menos 3 menos 2, en menos 2 menos 1 y en el 2, 3. Es como que damos un poco más de información, ¿no? ¿Ah? Y otra info podría ser tipo x después del 3 al infinito y x después del menos 3 al menos infinito, ya no hay más raíces. Ya no hay más raíces, exacto. O sea, es más, podés decir que no va a tener raíces de menos infinito a menos 3, de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 3 a más infinito. ¿Verdad? Entonces, o sea, acá, entonces, en estos intervalos, esos grises, entonces no hay. Acá tampoco, ¿no?
ninguno de estos. Pero eso en realidad lo sé porque me dicen que hay exactamente 3, ¿no? Entonces, lo voy a escribir acá. Como sabemos. Tres raíces. La conclusión es esta, ¿está? Existe una. Bueno, ¿sí? ¿Se entendió? Esto es como para entender un poco el teorema que estuvimos viendo. Este era el punto A, ¿sí? Y bueno, y después el punto B es lo medio de lo que estuvimos discutiendo, ¿no? Determinar si es posible el signo de f en los intervalos dados, de 0 a 1. Ahora, digamos, esta parte es como usar ese corolario que yo les decía del teorema de Bolzano, que nos habla de dónde es positiva y dónde es negativa, ¿no? A ver, entre 0 y 1, por ejemplo. Sería este intervalo de acá. Ustedes ahí podrían determinar el signo, si va a ser positiva, negativa, o podrían darse los dos acá en el 0, 1. Perdón, acá, 0, 1 sería este. Ya sabiendo que donde no hay raíces, ¿no? O sea, ya, digamos, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos analizando, ¿no? Y bueno. ¿Eso sería que no hay raíz? Y de 0 a 1 dijimos que no va a haber raíces, ¿no? Porque, Claro. y entonces, si no hay raíces y la función ahí vale, fíjate, en 5, en estos dos es positivo, positivo, ¿no? Entonces, no puede volver a cortar al eje, ¿no? Eso lo decía el corolario ese de Bolzano. Porque si llegara a ser algo así medio raro, como que viene para abajo, lo cruza y lo vuelve a cruzar, habría raíces, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces, entre 0 y 1 sí, podemos determinar el signo. ¿Qué signo va a tener entre 0 y 1? La función. Para cualquier valor, ahí va a ser positiva, ¿no? De 2 a 3, y bueno, de 2 a 3, estoy acá en este intervalo. Pero, ¿qué pasa de 2 a 3? Y de 2 a 3 dijimos que hay una raíz, ¿no? Al menos. Entonces, ahí el signo, en principio, no puedo decir que va a ser positivo siempre o negativo siempre, ¿no? Porque ahí, en algún lugar donde esté la raíz, va a cambiar, ¿no? De ser positiva cambia a ser negativa, ¿no? ¿Lo ven? Por eso le dicen si es posible. Acá en este, no es posible, ¿no? Digamos, si yo conociera dónde está la raíz, sí sería posible, ¿no? Porque imagínense que la raíz está en 2,7. Entonces, bueno, de 2 a 2,7 sería positivo, pero no sé cuál es, ¿está? Bueno, y así con todos. De 5 más infinito, bueno, el 5 está por acá, o sea, a la derecha del 3. Pero como dijimos que no hay raíces, y ya en 3 era negativo, pues va a seguir siendo negativo. ¿Ah? Bueno, así con todos los demás se entiende, ¿no? ¿Cuál es la idea? De menos infinito a menos 2. No, porque acá en este intervalito, justo en algún lugar cambia el signo, ¿no? Entonces acá en menos infinito a menos 2 no es posible tampoco. De 0 a 2, de 0. Bueno, de 0 a 2, acá no hay raíces y es positivo, o sea que acá sí es positivo, ¿no? Y de menos 3 a menos 1, no, porque acá en algún momento hay una raíz. Entonces tampoco. Bueno, todos los que no es posible están del lado derecho, ¿está? ¿Está bien? Bueno, y hacer un gráfico, inventarse un gráfico que satisfaga todas las condiciones, y nada, es como pueden ir uniendo los puntos, ¿no? A ver, esperen. A ver si lo puedo copiar así. Bueno, me lo va a copiar con todo. Pero bueno. Un gráfico.
Es un gráfico inventado que uno se hace. Ok, se copió. No copió los ejes. Bueno, entonces dijimos de -3, acá no hay raíz, entonces acá va a ser positiva, ¿no? Entonces, vendría, por ejemplo, un gráfico así, ¿no? Que venga así, acá corta en algún lugar, llega acá, después corta, vuelve a cortar, llega hasta acá. Después no vuelve a cortar, ahí no tiene raíces, llega hasta acá. Después viene hasta acá. Acá es negativa, no, acá no hay raíces, entonces viene acá, no corta el eje todavía, lo corta después. Y después sigue siendo negativa. ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? Un gráfico que yo me inventé. Estas curvas pueden ser cualquier cosa, digamos, ¿está? Pero bueno, ahí ven efectivamente que están las tres raíces localizadas en estos tres intervalos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Y pueden ver dónde están seguros de que pueden decir que es positivo, ¿no? A la izquierda de -3, bueno, ¿está? Bueno, ¿está? ¿Se entendió? Entonces, ahora lo que tendríamos que ver es cómo aplicamos el teorema de Bolzano, pero analíticamente, ¿está bien? Y vamos a usar lo que ya estuvimos viendo de calcular los ceros. Ahora van a ver cómo, por qué, digamos, ¿está? Bueno. Bueno, entonces vamos con un ejemplo ahora. En el 29 ya es justamente lo que les piden. Ejercicio 29, hallar los ceros y les dan un montón de funciones. Vamos a hacer algunos de esos. Bueno. ¿Ven? Ustedes les piden intervalos de positividad y negatividad. ¿Sí? Bueno. Hice el lío acá, tiré. Ahí está. A ver, ¿cuál? ¿Les gusta alguno en particular de estos? A ver. A mí, bueno, en principio, esperen. Bueno, vamos con el más típico en principio sería el primero. Más fácil, después hacemos otro. No es que haya más complicados y más fáciles. Pueden ser más largos o más cortos, pero no, la dificultad no puede aparecer nada raro, digamos, para cuando les pidan esto, ¿sí? Hagamos una cosa. Lo primero que voy a calcular son las raíces. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a entender ahora en un ratito, ¿sí? Que igualamos a 0. Esta situación para el cálculo de raíces es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque ya les dan el polinomio escrito de manera factorizada, ¿no? Entonces, no hay que aplicar Ruffini ni nada, digamos. O sea, simplemente igualar a 0 cada factor, ¿no? ¿Sí? Este tiene grado 3, bueno, ya de antemano podría decir que como máximo va a tener 3 raíces, ¿sí? Pero bueno, las calculamos. Este me da -3 medios. Este me da 9 dividido 3, 3. Y esta de acá me queda 4. Así que con eso
estoy obteniendo el conjunto de ceros, ¿no? Menos 3 medios, 3, 4. Bueno, entonces, ahora la idea es que para ver dónde es positiva y dónde es negativa, uno lo que debería hacer es encontrar intervalos donde uno sepa y uno esté seguro de que no hay raíces. ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna forma de algún intervalo donde sepan que no hay raíces? Un intervalo donde esta función no tenga raíces. ¿Se les ocurre alguna? Entre menos 3 medios y 3, por ejemplo. Muy bien. Entre menos 3 medios y 3, por ejemplo, no va a haber raíces. Entre 3 y 4, tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Si uno conoce las raíces, si uno sabe cuáles son las raíces, uno sabe dónde no hay raíces. Dónde no hay raíces, entre las raíces, digamos. ¿Está bien? Así que la idea va a ser, yo lo que hago es armar como una tabla. Bueno, primero escribo los intervalos. Acuérdense que el dominio de todas las funciones polinómicas son todos los reales. ¿Está? Así que los intervalos que me van a quedar van a ser desde menos infinito hasta, bueno, hasta la primera raíz. Después de menos 3 medios a 3 y así con todas. De 3 a 4. Fíjense que estoy poniendo en columnas separadas las raíces, ¿no? Y después de 4 a más infinito. Entonces lo que sé es que la función polinómica, en este caso, en estos tres números, vale 0 porque son las tres raíces, ¿no? Entonces, es fundamental que se entienda eso, ¿no? Que en los intervalos que nos quedan, entre raíces, no hay raíces, ¿tá? Porque justamente quedaron en el borde, ¿no? Quedaron separadas acá, quedaron separadas en estas tres columnas. Y sé que más no tiene más, ¿por qué? Porque las calculamos. Y nos dieron estas tres, y punto. ¿Está bien? Entonces, ese teorema, el corolario de Bolzano, lo que nos va a asegurar es que en cada uno de estos intervalos, es como en esos intervalos, no hay raíces y obviamente f es continua. ¿Por qué es continua? Porque es polinómica, ¿está bien? Entonces, en cada intervalo de los que quedaron ahí, f es positiva o f es negativa. ¿Está? ¿Sí? Este es el resultado que nos da el corolario, ¿no? Esto sería por el teorema por el corolario de Bolzano. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, se entiende, ¿no? Esos intervalos son los que están acá, ¿no? Dibujados. ¿Está? Sí, sí. Acá. Los que están acá, cada uno de estos. Bueno. Y entonces, ¿qué nos faltaría hacer? Nos está faltando algo. Porque ven que acá digo es positiva o es negativa. Y uno lo que quiere es saber si es positiva o es negativa. ¿Está bien? Para poder poner acá el signo y poder decir cuál es el conjunto de positividad y negatividad. ¿Está? Entonces hagamos eso. Queremos saber si es positiva o es negativa.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en cada intervalo vamos a elegir un X cualquiera que esté en el intervalo y hacemos la cuenta con la función. La función la tenemos, es esta. Bien, de hecho, de paso la voy a copiar así. La función ya la tenemos. Bueno, entonces, por ejemplo, en el primer intervalo puedo elegir f en un número que esté en este intervalo, ¿cuál sería? De menos infinito a menos 3 medios. Cualquiera, el que ustedes quieran. Menos 5 medios. Menos 5 medios. Está. Está. Voy a elegir uno sin fracción para la cuenta que es más fácil. Mejor. Vos podés elegirlo, pero menos 5, 3 medios es menos 1,5, ¿no? O sea, uno más chico sería Menos 2. Hay que hacer la cuenta acá con menos 2. Lo pueden hacer con calculadora o a mano. 2 por menos 2, menos 4 más 3. 3 por menos 2, menos 6, menos 9. Menos 2, menos 4. Y no me importa tanto cuánto dé el numerito, sino el signo, si es positivo o negativo. Fíjense que este es negativo, ¿no? Porque esto da menos 1. Esto da menos 15, es negativo. Y esto es menos 6, es negativo. O sea que el resultado va a ser que todo esto da negativo, ¿no? Menos, menos, menos. Si quieren hagan la cuenta y les da el numerito, pero seguro que es negativo, ¿está? Acá la conclusión que es menor que 0. Bueno, y así con todos. Entre menos, acá hay uno fácil, de menos 3 medios a 3, el que es más fácil, ¿cuál sería? Menos 3 medios a 3, paso por el 0. En 0, entonces. En 0, fíjense que les va a quedar 3 por menos 9 por 0 menos 4 menos 4. Menos, menos, más. Por más, más. Positivo. Bueno, acá no me queda otra que elegir. Vamos a ponerlo con decimales. 3,5. ¿Sí? Entre 3 y 4. Es el 3,5. Bueno, 2 por 3,5. 7 más 3. 3 por 3,5 es 9, es 10,5, ¿no? 3,5 menos 4. Esto da positivo y esto da negativo. O sea que nos queda negativo. Y en el último, el 5, por ejemplo. Hacen la cuenta acá, f en 5. Por 3, 5, 10 más 3. 3 por 5, 15, menos 9. 5 menos 4, positivo. Ahí queda negativo, positivo, negativo, positivo. Y ahí ya podemos responder entonces cuáles son los conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. ¿Está? Bueno, el conjunto de positividad igual. Y bueno, ¿dónde nos quedó positivo? Acá y acá, ¿no? O sea, de menos 3 medios a 3, unión de 4 a más infinito. Y negativa en estos dos. Y acá. Conjunto de negatividad. Entonces, ¿cuál era? Menos infinito menos 3 medios. O sea, el resto del dominio, ¿no? Menos infinito menos 3 medios. Unión de 3 a 4. Si les llegaran a pedir un gráfico aproximado, no sé si se los piden, creo que no les piden acá. No, les piden solo los intervalos.
Pero bueno, uno podría hacer un gráfico aproximado, como hicimos antes, teniendo en cuenta todas las raíces, ¿no? Esta es menos 3 medios. La otra es 3. Y la otra es 4. Entonces, de menos infinito a menos 3 medios es negativa, entonces la curva vendría así, después es positiva. De 13 a 4 es negativa. Un gráfico muy aproximado, porque claro, podría pasar que ustedes hicieran, por ejemplo, no sé, que este máximo fuera más grande, por ejemplo, ¿no? Hiciera cosas raras, digamos. Hay infinitos gráficos que uno podría dibujar que cumplan con estos conjuntos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer uno más, y el último ya. Y a ver si ven atrás, bueno, acá, de los que les copié. Bueno, vamos a uno parecido, no hay ninguno que justo que quiere, en el que aparezca lo que quiero mostrar, pero imagínense que nos piden lo mismo con esta función, por ejemplo. Esta función. Un polinomio de grado 4. Positividad y negatividad, ¿sí? Bueno, entonces, como vamos a aplicar Bolzano, voy a necesitar calcular primero dónde están las raíces para saber dónde no hay raíces, ¿no? O sea, calculamos primero las raíces. En este punto de calcular raíces, ahí pueden darse cualquiera de las situaciones que vimos hoy y la clase pasada de cálculo de las raíces. Por ahí, en alguno les dan como dato una raíz y entonces tendrían que aplicar Ruffini, por ejemplo. ¿Está bien? Acá no nos dan ningún dato adicional. Nos dan este polinomio y punto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos para calcular raíces? ¿Qué podrían hacer en este caso? Algo fácil que uno pueda hacer. Es lo del factor común. Factor común, ¿no? X cuadrado. Me va a quedar así. Cuadrado por x cuadrado más x menos 2. Igual a 0. Y usamos lo de siempre, ¿no? Entonces, o bien esto es 0, o esto es 0. Digamos, ¿no? Los dos factores igualados a 0. Bueno, este de acá tiene una única raíz que es x igual a 0. ¿No? Y este de acá, bueno, ahí usamos la formulita, ¿no? Menos b, menos 1 más menos raíz de b cuadrado, 4 por a por c, sobre 2 por a. O sea, me queda menos 1 más menos, esto da 8 más 1, 9, raíz de 9, 3 sobre 2. De acá salen dos raíces, ¿no? Una es menos 1 menos 3, menos 4, dividido 2, menos 2. Y la otra, menos 1 más 3, 2, dividido 2, 1. ¿Está? Entonces, con eso podemos escribir el conjunto de ceros. Menos 2, 0, 1. ¿Ah?
Y ahora hacemos lo que hicimos recién, o sea, diagramamos esta tablita, ¿no? Pero con estas raíces, ¿tá? Y hay que hacer cuentas. Entonces, hacemos la misma tabla, nos va a quedar de menos infinito a menos 2. Ahí queda separado en la primera raíz, que es menos 2, de menos 2 a 0. De 0 a 1. Bueno. Y en cada uno de estos sabemos que la función ahí vale 0. Bueno. La función, como les decía antes, ¿se acuerdan que cuando uno calcula las raíces, uno empieza a factorizar, ¿no? Como uno pueda, digamos, ¿no? O con Ruffini o sacando factor común, ¿tá? La función no es una parte de los que nos fue quedando, no es que es esta cuadrática o esta, es la función original. Que uno, si quieren, para hacer la cuenta, uno la puede usar habiendo sacado ese factor común. Si quieren, si no, podrían evaluar ahí. Si uno hace las cuentas a mano, digamos, sin calculadora, es más fácil hacer la cuenta cuando está al menos un poco factorizado. ¿Está bien? Es un poquito más fácil. Pero ustedes con calculadora la pueden hacer ahí, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, f en menos 3, ¿no? Por ejemplo. En menos 3. Fíjense que... bueno. Algo que quiero aclarar que está bueno a veces, que ahorra un poco de tiempo. Digamos, otra ventaja de tenerla escrita en la forma factorizada es que uno puede darse cuenta de que este factor que aparece ahí multiplicando va a ser siempre positivo. Entonces, el signo en realidad lo va a determinar el otro factor. Pero eso lo puedo decir porque está multiplicando. Acá, el x cuarta, que también va a ser siempre positivo, no me asegura que todo va a ser siempre positivo porque hay después una resta, ¿no? Y esta resta puede ganarle a este y que dé negativo, digamos, ¿está? Cuando hay factores multiplicando que uno sabe que son positivos, ya lo puedo usar y ni hago la cuenta acá. Está bien, es fácil, menos 3 al cuadrado es 9, pero ni la hago. Digo, el primer factor es positivo y listo. ¿Está bien? Eso es como si quieren ahorrar un poco de tiempo. Si no hacen la cuenta con todo, o acá en la expresión original del polinomio. ¿Está bien? Bueno, yo estoy haciéndola acá. Entonces, y este factor, cuando ponen menos 3, bueno, ahí sí hay que ver el signo. Les queda 9, menos 3, menos 2. Que esto también es positivo. O sea que ahí les va a quedar positivo. Después, f entre menos 2 y 0, menos 1. Pero sigo usando que ese factor es positivo. Entonces, bueno, ahora cuenten el otro. Menos 1, pongo acá. El cuadrado es 1. Menos 1, menos 2. Esto ahora da negativo, ¿no? Da menos 2, o sea que ahí es negativo. Negativo. Bueno, ahora entre 0 y 1, 0,5, por ejemplo. F en 0,5. De nuevo, el primer factor, x cuadrado, es positivo. ¿Eh? Y en 0,5, bueno, hay que hacer la cuenta ahí. 0,5 al cuadrado más 0,5 menos 2. Y esto, si ustedes se fijan, da negativo. Porque todo esto les va a dar negativa. ¿Ah? Entra acá, en 0,5 es negativa. Y en el último, en 2, por ejemplo,
Bueno, acá les va a quedar 2 al cuadrado más 2 menos 2 por el primero que es siempre positivo, y esto les da positivo. Acá f en 2 es positivo. ¿Está bien? Bueno, o sea que ahí ya tenemos los conjuntos, ¿no? Entonces, nos quedó positivo acá y acá. Conjunto de positividad igual. Entonces, menos infinito menos 2, unión el último que era 1 más infinito. Y negativo en los otros dos. Menos 2,0, unión 0, 1. Y esa es la respuesta. Fíjense que a diferencia, por eso quería mostrarles este otro ejemplo, a diferencia del caso anterior, el caso anterior, ¿qué pasaba? Cuando hicimos Bolzano, se alternaban los signos, menos, más, ¿ah? Bueno, eso ahora no ocurrió, ¿no? Porque nos quedó menos, fíjense, acá no cambió el signo. O sea, en principio puede pasar cualquier cosa con una función polinómica. Podría ocurrir que sea positivo en todos los intervalos, o negativo en todos, ¿tá? O negativo en los 3 primeros y positivo en el último, ¿sí? El hecho de que cambie el signo en realidad tiene que ver con la multiplicidad de la raíz, si es par o impar. En este caso, como el 0 era una raíz doble, porque era solución de esta cuadrática, era una raíz doble el 0, entonces por eso es que no cambia el signo. O sea, no cambia el signo en torno a raíces dobles, por ejemplo. Pero eso no es necesario saberlo. Ustedes pueden hacer las cuentas así y ya está, les da directamente. ¿Está bien? Y el gráfico, que resultaría, un gráfico de nuevo aproximado, les dibujo, marco las raíces, me queda menos 2 por acá, menos 2, 0 y 1. Entonces, empieza siendo negativa, no, positiva, de menos infinito a menos 2. Viene así, ¿no? Viene así la curva. Después es negativo, llega al 0, que es una raíz, pero después del 0 sigue siendo negativa. Y después vuelve a valer 0, y de 1 más infinito ahí cruza el eje y es positiva. De nuevo, este es un gráfico que cumple, hay infinitos gráficos. ¿Ah? Esto es como para visualizar un poco las soluciones que nos dieron los conjuntos. ¿Ah? Bueno, así que esta es la forma de aplicar el teorema de Bolzano. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Por ahora no. Después al hacer ejercicio seguramente. Sí. Sí, ya con esto en realidad podían hacer toda la guía de la práctica 2. O sea, es como que terminamos con la práctica 2, que es de funciones polinómicas. ¿Está bien? Y ya la semana que viene vamos a empezar con la práctica 3, ¿sí? Que corresponde al límite de funciones. ¿Sí? ¿Está viendo la práctica ahora? Sí. Bueno, ¿qué hora es? Menos 10. Está. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, otro ejercicio que quieran que haga, alguna duda. Una consulta, en el examen vamos a tener que graficar y en el caso que tuviéramos que graficar, ¿cómo sería? Graficar, por ejemplo, recién yo hice un gráfico para mostrarles cómo quedaría, pero en general en el primer parcial no les van a pedir graficar. En el segundo sí, cuando uno hace estudios de funciones, pero en el primero es muy raro que te pidan graficar. En general el gráfico vos por ahí lo podés hacer por si te ayuda en algo, digamos, pero si te complica, no, digamos, no lo hagas, digamos, ¿está? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No, no es nada.
Bueno, entonces... bueno, voy a dejar de grabar y